Saludos, queridos hermanos, Dios les bendiga. Sabemos que estamos pasando por un momento de recesión, ¿verdad? Ya ante esta realidad que estamos viviendo como pueblo, de esta cuarentena ante el COVID-19, como le llaman. Pues en esta hora voy a compartir con ustedes el subsidio de este próximo domingo. Ya que no nos hemos podido reunir físicamente, vamos a estar compartiendo la lectura y posteriormente, pues según pues vayan viendo el video, pues sería bueno que vayan poniendo sus dudas y comentarios en el chat de WhatsApp para de esa forma poder ir nosotros actualizando y compartiendo las ideas de cada uno de ustedes como lo hacemos semana tras semana. Así que vamos a comenzar con, ¿verdad?, el Evangelio del día de hoy. Está tomado del Evangelio según San Juan, del capítulo 9, del 1 al 40, del 1 al 41, perdón, y lee así: según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifieste las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llegue la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro a los ojos del ciego. Luego le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes mendigar comentaban: ¿no es este el que estaba sentado mendigando? Unos decían: es él. No, decían otros, será alguno que se le parece. Pero él decía: soy yo. Le preguntaron entonces: ¿cómo pues se te ha abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que le llaman Jesús hizo barro, me untó en los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está ese? Respondió: no lo sé. Entonces llevaron a los fariseos al que estaba antes ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él le dijo: pues puso barro sobre mis ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y habían decisiones entre ellos. Entonces le preguntaron otros: ¿ves al ciego? ¿Tú qué ves de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió que es un profeta. Los judíos no creían en que hombre hubiera sido ciego, así que llamaron a sus padres del que había recobrado la vista y le preguntaron: ¿este es su hijo? Él les respondió: el que dicen que nació ciego, ¿cómo ve ahora? Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora lo ignoramos, y tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Pregúntenle, que ya tiene edad y puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues estos se habían puesto de acuerdo en que si alguno lo reconocía como Cristo, quedará excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que el hombre es un pecador. Les respondió: si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y que ahora veo. Le preguntaron entonces: ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó: les he dicho ya, ¿no me han escuchado? ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que quieren también
ustedes hacerse discípulos suyos? Ellos le respondieron de injurias y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió: eso es lo extraño, que ustedes no sepan de dónde es y que me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores, sin embargo, escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento si éste no viniera de Dios. No podría hacer nada. Ellos les respondieron: has nacido todo entero en pecado y pretendes darnos lecciones. Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de lo que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él, le preguntó: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: ¿le has visto? Es él el que está hablando contigo. A lo que él contestó: creo, Señor, y se postró ante él. Entonces dijo Jesús: para un juicio he venido a este mundo, para que los que ven no vean y los que no ven vean. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, sus pecados siguen en ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en el día de hoy que el Evangelio es un poco largo, pero a la misma vez es muy interesante. Vamos a ver en realidad lo que es la voluntad de Dios para con el ser humano. Muchas veces nosotros preguntamos: ¿pero qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios se quiere manifestar en mí? ¿Por qué yo estoy pasando por estas situaciones y yo no puedo salir de este atollamiento, de esta situación, de estos inconvenientes que tengo en mi vida? Y vemos aquí que había un hombre que era ciego de nacimiento. Dice aquí, ¿verdad?, la lectura, de que había nacido ciego. Y los discípulos le preguntan a Jesús que quién había pecado. Si había pecado los padres o había pecado el ciego. Y es una pregunta que es, ¿verdad?, para ti y para mí a lo mejor es un poco extraña. Y dice: pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver los padres con esto? ¿Qué tiene que ver el muchacho que haya pecado para que esté ciego y demás? Porque pues, nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar es muy diferente a lo que es el pensamiento del judío. El pensamiento del judío es que aquella persona que nace con una condición física es por una de dos razones. Una razón es porque es una maldición intergeneracional, la cual los lleva de familia en familia para que haya pecado. En este caso está hablando de que sus padres hayan cometido algún tipo de pecado, algún tipo de ofensa para contra Dios, para que entonces Dios los castigara dándole un hijo ciego, un hijo enfermo, un hijo con una limitación física. Por otro lado, los discípulos dicen: ¿pero quién ha pecado? Él. Porque quiere decir que a lo mejor ese muchacho en el vientre de su madre cometió algún tipo de ofensa, la cual a Dios no ha sido agradable, y como no ha sido agradable a Dios, Dios lo ha castigado por haber cometido algún tipo de ofensa, ya fuese en el vientre de la madre o en el momento del nacimiento, que es la visión, ¿verdad?, del pensamiento judío. Pero Jesús les dice algo bien importante a los discípulos. Y es que ni él ni sus padres han pecado. Esto es para que se manifiesten las obras de Dios. Para que podamos ver lo que es la voluntad de Dios. Para que podamos ver lo que es la realidad de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede? Que dice, ¿verdad?, en el versículo 6 dice que dicho esto, Jesús escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos al ciego. Luego le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé.
Estamos viendo aquí un tipo de recreación de lo que es el Génesis. Vemos que en el Génesis dice que Dios Padre cogió barro, lo moldeó y creó al ser humano a imagen y semejanza suya. Aquí estamos viendo cómo Dios está reconstruyendo un defecto que tiene esa creación por haberse apresurado a unos acontecimientos a lo largo de la historia de la salvación de la humanidad. Y vemos cómo crea barro para con el mismo barro reconstruir un daño físico que tiene esa creación que Él ha creado, valga la redundancia, desde el comienzo en el Génesis. Porque dice, ¿verdad?, que tomó barro en sus manos, lo moldeó y creó al ser humano. Y vemos aquí cómo crea y barro nuevamente, y a través de ese barro reconstruye a su máxima creación, que es el ser humano, que somos tú y que somos, ¿verdad?, y que soy yo. De igual forma le dice, vete y lávate en la piscina de Siloé. ¿Qué quiere decir? Lo manda a lavarse con agua. ¿Qué es lo que hace el agua? El agua es la que nos bautiza, el agua es la que nos lleva a salirnos de la vida de pecado para entrar en la vida de gracia a través del bautismo. A cada uno de nosotros, el día que fuimos bautizados, hemos pasado por las aguas para ser nuevamente liberados de toda atadura, ¿verdad?, que viene desde el pecado original de nuestros padres. Y vemos como Jesús va haciendo una transformación en ese ser humano. Comienza a reconstruirlo con la materia prima, que es el barro, y a la misma vez lo manda a pasar por el medio del mar, como lo vemos en el Éxodo, que vemos que el pueblo de Israel pasó por el medio del mar hacia el otro lado para poder pasar y cantar ese himno de victoria. Aquí manda a este hombre a lavarse los ojos en la piscina para que este hombre salga completamente bautizado, purificado, limpiado de todo pecado que pudo haber habido en él, para que él pudiese dar gloria y alabanza a nuestro Señor. Y dice que el hombre, inmediatamente Jesús lo envía, quedó, ¿verdad? Fue y se lavó y quedó completamente restaurada su vista. Quedó completamente viendo todo lo que había a su alrededor. Y dice que la piscina de Siloé quiere decir la piscina de los enviados. Jesús lo envió, como te envía a ti, como me envía a mí, a dar testimonio de la buena nueva del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y a la misma vez vamos a ir viendo que a lo largo del pasaje hay 3 juicios contra este individuo. Y vemos el primer juicio, que es el de los discípulos, que dice que quién ha pecado, si él o sus padres, ¿verdad? Y Jesús les explica este primer detalle. Después vemos el juicio de los vecinos, que dicen, estamos acostumbrados a verlo mendigar, a verlo pidiendo dinero aquí, en las orillas del pueblo, a las orillas de la calle, y ahora lo vemos caminando, viendo completamente. ¿Será el mismo? ¿No será? Se parece, pero no creo que sea el mismo. Muchos decían, sí, es el mismo, porque no es que se parece, es él. Y otros sí, se parece, pero yo creo que no es él. Y estaban en esa discusión porque no podían creer de que aquel hombre que era ciego de nacimiento, ahora en este preciso instante pudiese ver. Y van y le preguntan a él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se te han abierto los ojos? Él les respondió, ese hombre que le llaman Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, ¿dónde está ese? Respondió, no lo sé. Vamos viendo cómo ya entonces esta gente entran en duda, como lo han entrado contigo, lo han entrado conmigo a lo largo de nuestro caminar, que hemos dejado a un lado ese caminar de la vida vieja para entrar en el caminar de lo que es la voluntad de Dios, de dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta, dejar de hacer lo que a nosotros nos satisface, para hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, para poder recibir la gloria de Dios en nuestra vida, que fue lo que hizo este hombre. Dejó de mendigar, dejó de estar caminando como estaba caminando, para entrar en una vida de gracia, entrar en una vida de bendición, una vida de hacer la voluntad del Señor en todo momento en su vida. Y vemos que ni al corto ni al perezoso lo llevan a donde los fariseos, y los fariseos entran nuevamente en un juicio sobre este hombre y le preguntan que quién, ¿verdad? Que quién lo ha sanado, que quién le ha hecho ver la vista, a recobrar la vista,
¿Por qué? Porque el día que estamos viviendo era un día de sábado, que es un día de reposo, es un día de aislamiento, es un día de no hacer absolutamente nada. Parecido a lo que estamos nosotros viviendo en este momento, de que estamos viviendo un día, ¿verdad? Vamos a tener, ya nos queda una semana de reposo, de aislamiento, de no tener ningún tipo de contacto con ninguna parte de la sociedad, porque estamos, ¿verdad?, confinados ante la realidad de este toque de queda que estamos viviendo. Pero en este caso, a nivel, que como estamos hablando, a nivel de la tradición judía, pues ellos el sábado, ellos era un día completamente de paz, de tranquilidad, no se hacía absolutamente nada, porque era el día de reposo, el día de descanso en el Señor. Y cómo a alguien se le ocurre hacer algún tipo de trabajo el día de descanso, el día del Señor. Ese hombre no proviene de Dios, ese hombre no conoce la ley de Dios, ese hombre no es seguidor de nuestro Dios. ¿Qué es lo que quieren hacer ver los judíos a través de tanta imposición y de tanta cosa que ellos le preguntan aquí a este hombre? Y le preguntan, ¿verdad?, que cómo él pudo ver. Él le hace nuevamente el recuento de que él pudo ver gracias a que este hombre que le llaman Jesús hizo barro, se untó en los ojos, lo mandó a la piscina de Siloé, se lavó en la piscina de Siloé y automáticamente pudo ver. Pero no, ¿verdad? No conforme con esto, llaman a sus padres y le preguntan: ¿este es el hijo suyo, el que nació ciego de nacimiento? Y los padres le dicen: sí, este es nuestro hijo. ¿Y cómo él puede ver ahora? Esa explicación yo no te la puedo dar. Esa explicación te la tiene que dar él, porque ya él es bastante grandecito y él puede hablar por sí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros andamos huyendo a dar testimonio de Dios. Y cuando nos toca dar testimonio de Dios, entonces resbalamos en lo seco y entonces empezamos a dar vueltas y empezamos a dar excusas y empezamos a acusar y empezamos a señalar y empezamos a tratar de escaparnos de las realidades de que nos corresponde, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y no nos atrevemos a salir a dar testimonio de lo que Dios está haciendo porque tenemos miedo al qué dirán, a lo que el otro piensa, a lo que el otro me va a hacer, a lo que el otro me va a juzgar, y todo este tipo de cosas que hay en nuestra vida que nos alejan de vivir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ahí es que está el detalle, mi hermano. Ahí tenemos el último juicio que le hacen a este joven. El juicio de que es ok, ¿y de dónde estás viendo? Entonces los padres son los primeros que dicen: yo no sé, que él resuelva, yo de esto no tengo nada que ver. Enseguida se hacen el desentendido, enseguida se hacen el que no tiene ningún tipo de responsabilidad para lo que tiene que ver la obra de la construcción del reino de Dios, para dar testimonio de las bendiciones que Dios está haciendo en su familia, en vez de decir: sí, ese es mi hijo, el cual pues ha nacido ciego. Pues mira, por obra y gracia de Dios está viendo. No sabemos cómo lo hizo, pero está viendo. Vamos a alabar, a glorificar al Señor. No. Yo no sé. Pregúntenle a él. Enseguidita pues despachamos la papa caliente a la mano del otro y salimos del apuro, porque yo no quiero bregar con esta responsabilidad, esta realidad que yo tengo en mis manos en este momento, y mientras más rápido yo pueda salir de esta, mejor. Esa es la realidad que está viviendo el ser humano en el día de hoy. Y es lo que nos está presentando Jesús a través de este evangelio del evangelista según San Juan. Y los padres le mandan a preguntarle. Y ellos vuelven y le preguntan al muchacho. Y el muchacho le dice: ¿pero qué quiere? Que vuelva y se le repita nuevamente lo que le acabo de decir. Que ustedes también quieren ser discípulos de él. ¿Y cómo vamos a ser discípulos de este pecador? De este hombre que nosotros no conocemos. Nosotros conocemos a Moisés, pero a él nosotros no le reconocemos como nuestro líder, como nuestro servidor. No le reconocemos de nada. Y ahí es donde el ciego le dice: yo no sé, pero un pecador no puede hacer este tipo de milagros, este tipo de prodigios, este tipo de signos como el que acaba de ocurrir en mí. Tan solo lo hacen las personas allegadas a Dios, los religiosos, las personas que viven conforme a la voluntad de Dios, son los que pueden obrar para llevar a cabo este tipo de milagros. Entonces, como los entrampa de esta forma y los hace salir a la luz pública, los hace salir a la claridad, entonces ellos se esconden. Dicen: pero ¿quién eres tú, que eres un pecador, nacido de nacimiento pecador, y vienes a darnos
instrucciones a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de dejarnos guiar por lo que el Señor quiere hacer, nosotros nos dejamos guiar por nuestros propios intereses y no dejamos que la voluntad de Dios se haga realidad en nuestras vidas? Aquí estamos viendo un detalle muy importante. Estos que eran servidores y seguidores del Señor no reconocen al Señor. Mas, sin embargo, los que no sirven al Señor están reconociendo las grandezas del Señor. Y ahí es donde el Señor nos está llamando en el día de hoy, a que tú y yo podamos abrir nuestros ojos, pero no nuestros ojos físicos, sino nuestros ojos espirituales, para que a través de los ojos espirituales tú puedas ver la gloria de Dios descender con poder. Tú puedas ver cómo el Señor está obrando en tu vida y puedas ver la voluntad de Dios haciéndose realidad en tu vida. No importa lo que estés viviendo, no importa las persecuciones, no importa las limitaciones que estamos viviendo, la voluntad de Dios te hará libre y te sacará de esa situación. Ábrete a la experiencia de la voluntad de Dios, como lo hizo este ciego de nacimiento. Que al él abrirse a la voluntad de Dios, porque en ningún momento él se resistió, tan solo se acercó al Señor y dejó que el Señor obrara en su vida. Y por eso Jesús, ¿verdad? Escucha hablar de que lo expulsan, que lo echan a un lado, que lo marginan, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando comenzamos a caminar, ¿verdad? Y en este seguimiento de tratar de hacer la voluntad de Dios, que nos empiezan a marginar y nos empiezan a llamar el curita, la monjita, el papista, que se cree que es más grande que aquel, que se cree que es lo otro. Míralo ahora cómo se come la Biblia, y el pecador tan grande que es, porque tan solo se dedican a ver lo que nosotros fuimos en un pasado, pero no están viendo lo que nosotros somos en este presente, a lo que el Señor nos está transformando y hacia dónde vamos caminando según la voluntad de Dios. Pero se dedican a ver todas nuestras faltas. ¿Por qué? Porque el que anda en oscuridad quiere permanecer en la oscuridad. Porque si se acerca a la luz, todas las faltas van a salir y tiene que tomar una decisión. Seguir con las faltas y regresar a la oscuridad, o desprenderse de las faltas, quedarse en la luz y hacer la voluntad del Señor. Y el Señor nos está llamando en esta hora a que nosotros abramos nuestros ojos, no tan solo los físicos, sino también los espirituales, para que podamos ver la grandeza de Dios descender con poder en nuestras vidas. Podamos ver cómo el Señor va transformando nuestras vidas y cómo el Señor lo va haciendo todo nuevo en nuestras vidas, para beneficio de cada uno de nosotros. Por eso, cuando Jesús escucha que él fue expulsado, Jesús se acerca a él y le pregunta, ¿verdad? ¿Qué le ha sucedido? Que lo expulsaron y demás. Que si reconoce al Hijo del Hombre. Y Jesús, él le responde que sí, que reconoce a Jesús como el Hijo del Hombre. Y entonces se postra delante de Jesús. Que eso quiere decir que él adora, que le está rindiendo pleitesía, que le está rindiendo adoración, culto, porque reconoce de que Jesús es el Mesías y no le importa lo que los demás piensen. Lo único que le importa es lo que Dios piensa para con él, para que la voluntad de Dios se haga realidad en su vida. No se avergüenza de postrarse delante de un hombre, cuando para el judío al único que ellos tienen que postrarse es delante de Dios y de nadie más, porque de lo demás sería idolatría, según el conocimiento y la vivencia y la experiencia y lo que es toda la idiosincrasia del pueblo judío. Pero sin embargo, este hombre, vemos que él no le tiemblan las rodillas en cuestión de si me arrodillo o no me arrodillo, sino que inmediatamente se postra delante del Señor y dice: sí creo, Señor, creo que tú eres el Cristo. Entonces Jesús le dice: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Y entonces algunos de los fariseos que estaban allí, que lo oyeron, dijeron: ¿es que también nosotros estamos ciegos? Y Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, sus pecados siguen en ustedes. Aquí Jesús no está hablando de que el que se venga a arrepentir de sus pecados no va a recibir la misericordia de Dios.
porque está hablando de dos tipos de ceguera. Está hablando aquí de una ceguera espiritual, no de una ceguera física. Está hablando de que si yo no reconozco de que yo tengo mis limitaciones, yo no reconozco de que yo soy un pecador, yo no reconozco de que no estoy viendo la voluntad de Dios que descendiendo en mi vida, no estoy viendo cuál es el camino que me lleva a la voluntad de Dios, estoy ciego, porque estoy siguiendo mi propio caminar, y al yo seguir mi propio caminar, cada día y a cada instante, a cada segundo, me sumerjo más en el pecado, y en el pecado, y en el pecado, y no salgo de este pecado. Y ahí es que Jesús nos está llamando en el día de hoy, a que comencemos a salir no tan solo de la ceguera física, sino también de la ceguera espiritual que nosotros tenemos en nuestro caminar día a día, en todo lo natural, no tan solo en los momentos en que nos reunimos como iglesia, sino en los momentos en que nos reunimos como familia, en los momentos que nos reunimos como vecinos, en los momentos que nos reunimos como comunidad, en los momentos que nos reunimos como compañeros de trabajo. En cualquier momento, a tiempo y destiempo, tenemos que dejar ver de que es Cristo quien vive en mí y no soy yo quien vive en mí. Que tengo que empezar a menguar yo para que Él crezca, como decía San Juan el Bautista. Es importante que yo disminuya para que Él crezca, porque mientras Él crezca en mí, la voluntad de Dios se está haciendo en mí, y más grandes van a ser las bendiciones para mí, y más libre de todo pecado voy a quedar yo lo antes posible. Y ahí es que el Señor nos está llamando en el día de hoy, a que comencemos a ver que tenemos que dejar a un lado la ceguera espiritual para comenzar a caminar hacia la vista espiritual y la vista física, que es la que el Señor nos está llamando en esta hora. Así que, hermanos y hermanas que me están escuchando en esta hora, así que aprovechen en el WhatsApp y comiencen a postear sus comentarios, sus dudas y sus preguntas, y entraremos en la dinámica que entramos lunes tras lunes, en el momento de la preparación para con las pequeñas comunidades, y la preparación nuestra también para el evangelio del próximo domingo. Este es el evangelio de este domingo 22, el cual pues el Señor va a estar compartiendo con cada uno de nosotros, y va a ser un momento especial, gratificante, ya que hemos entrado en una dinámica que nunca antes habíamos vivido nosotros como sociedad, como pueblo de Dios. Y el Señor pues nos quiere sacar de la ceguera espiritual para que podamos ver a través del Espíritu. Que el Señor y la Virgen les bendiga rica y abundantemente.